Letra del año 2025. Ogunda Biode, El camino de la debilidad. Había una vez un rey anciano que, al sentir que su vida llegaba a su fin, decidió asegurar el futuro de su reino. Convocó a su consejo real para una reunión al día siguiente, causando intriga entre sus consejeros, quienes se preguntaban cuál sería el motivo. Al amanecer, el rey habló con solemnidad: «Mi tiempo en este mundo está llegando a su fin. Por ello, deseo que, cuando ya no esté, nombren a mi hijo como rey. Él es obediente, respetuoso y tiene las cualidades necesarias para guiar a nuestro pueblo». El consejo, temiendo contradecir al rey, juró cumplir su voluntad, aunque en secreto muchos no estaban de acuerdo. Al escuchar su promesa, el rey se sintió traicionado, pues comprendió que su consejo nunca había sido leal a sus decisiones. Con determinación, el rey se quitó la corona y la colocó sobre la cabeza de su hijo, diciendo: «Hoy dejo mi reino en tus manos, hijo mío. Gobierna con sabiduría y justicia». En ese instante, un dolor fulminante atravesó su pecho. El rey sufrió un infarto y cayó al suelo, dejando este mundo. Así, su hijo ascendió al trono de manera inmediata, convertido en soberano de un pueblo que, desde ese día, miraría con nuevos ojos al joven rey. Interpretación. El camino de la debilidad. Esta historia refleja profundas lecciones sobre liderazgo, lealtad y el ciclo de la vida. Aquí se pueden destacar los siguientes aspectos. El peso de la sucesión. El rey, consciente de su fragilidad y próximo a la muerte, busca asegurar la estabilidad de su reino. Su decisión de ceder el poder a su hijo simboliza la importancia de planificar el futuro y garantizar la continuidad, incluso en momentos de vulnerabilidad. Esto nos recuerda que el liderazgo no es eterno y que saber retirarse a tiempo es también un acto de sabiduría. Lealtad superficial. El consejo real, aunque juró apoyar al hijo del rey, lo hizo por temor y no por verdadera convicción. Esto pone de manifiesto que la lealtad obtenida por miedo o imposición no es genuina. En la vida es esencial rodearse de personas sinceras que actúen por principios y no por conveniencia. La debilidad como virtud. Al final, el acto de renunciar a la corona y confiar en su hijo no fue una señal de debilidad, sino de fortaleza. El rey, al enfrentar sus limitaciones, reconoció que su tiempo había pasado y que su hijo estaba preparado para tomar las riendas. Esto nos enseña que aceptar nuestra vulnerabilidad es un acto de valentía que puede abrir camino a nuevas oportunidades. El ciclo de la vida. La muerte repentina del rey tras ceder el poder simboliza el inevitable ciclo de la vida. Todo tiene un principio y un fin. Su sacrificio representa la transición natural de una generación a otra y la importancia de dejar un legado bien cimentado. En resumen, este pataquín nos invita a reflexionar sobre el valor de la humildad, la honestidad en nuestras relaciones y la necesidad de reconocer el momento adecuado para dar paso al cambio. Este relato enseña que la fortaleza de un gobernante no está en su mandato prolongado, sino en su capacidad de delegar y reconocer el momento adecuado para dar paso a una nueva generación.